video presentamos un experimento de transferencia de masa usando agua a distintas temperaturas para ver cómo el colorante se difunde. Antes de empezar con el experimento, es importante entender por qué este proceso es tan común e importante. La difusión ocurre en muchos aspectos de nuestra vida diaria. Cuando el olor de un perfume se expande por una habitación, cuando una bolsa de té libera su color en agua caliente o incluso cuando el oxígeno pasa a nuestra sangre en los pulmones. Todos estos son ejemplos reales de transferencia de masa. Además, este experimento nos ayuda a visualizar algo que normalmente no podemos ver, el movimiento de las moléculas. Aunque son invisibles, están en constante movimiento y ese movimiento cambia según la temperatura. Por eso vemos diferencias claras entre el agua fría, templada y caliente. En este experimento utilizamos 3 vasos con agua fría, templada y caliente para demostrar un proceso de transferencia de masa por difusión. Después de agregar una gota de colorante en cada vaso, se observa cómo el colorante se va dispersando en el agua con diferente velocidad. Este comportamiento se explica por la primera ley de Fick, que establece que la transferencia de masa ocurre debido a un gradiente de concentración, es decir, desde una zona donde hay mucha concentración de una sustancia hasta una zona donde hay menos. La ley también indica que la velocidad de difusión depende del coeficiente de difusión y este valor aumenta cuando la temperatura es mayor. Por eso en el vaso con agua caliente el colorante se dispersa mucho más rápido. Las moléculas tienen más energía y el coeficiente de difusión es más alto. En el vaso templado ocurre a una velocidad intermedia y en el agua fría la difusión es lenta, porque las moléculas se mueven despacio. Empezamos con el vaso de agua fría. En este caso el colorante tarda mucho más tiempo en mezclarse con el agua. ¿Por qué sucede esto? Que cuando el agua está fría sus moléculas se mueven muy lentamente porque tienen poca energía. Eso significa que también hay menos choques entre las moléculas de agua y las del colorante, lo que hace que la difusión sea mucho más lenta. Por esto, cuando colocamos el colorante en el agua fría, podemos ver que la gota se mantiene concentrada en el fondo o en un punto específico durante varios segundos, casi sin moverse. La mezcla tarda más en volverse uniforme. Ese comportamiento nos demuestra que a bajas temperaturas la transferencia de masa es lenta. Ahora pasamos al vaso con agua a temperatura ambiente. Aquí las moléculas de agua tienen una energía moderada, por lo que se mueven más rápido que en el agua fría, pero no tan rápido como en el agua caliente. Cuando agregamos el colorante podemos ver que empieza a expandirse con un movimiento más equilibrado, ni tan rápido como en el agua caliente ni tan lento como en el agua fría. El color se dispersa de manera uniforme con un ritmo intermedio. Esto representa un punto medio en la transferencia de masa, donde la difusión sucede a una velocidad moderada gracias a que hay un movimiento molecular estable. Es decir, este vaso nos ayuda a entender cómo la temperatura influye de forma gradual en la velocidad de difusión. Finalmente observamos el vaso con agua caliente. Este es el que muestra el cambio más evidente. Con el agua caliente, las moléculas tienen mucha más energía, lo que hace que se muevan y choquen entre sí con mucha más rapidez. Por eso cuando agregamos el colorante en el agua caliente, casi de inmediato comienza a dispersarse de forma rápida y dinámica. Casi no vemos una gota definida, sino que se expande veloz por todo el vaso hasta mezclarse completamente. En este caso, la transferencia de masa ocurre con mucha mayor velocidad debido al aumento de energía cinética. Esta es la evidencia visual más clara de cómo la temperatura acelera el proceso de difusión, tal como lo describe la ley de Fick. En conclusión, el
Este experimento nos permitió observar cómo la temperatura influye directamente en la transferencia de masa. Gracias a la ley de Fick pudimos entender que la difusión ocurre más rápido cuando las moléculas tienen mayor energía, como en el caso del agua caliente, y más lento cuando la temperatura es baja. Este fenómeno se aplica tanto en procesos naturales como en la industria, y aquí pudimos verlo de forma simple y visual. Gracias por ver la demostración.